pasaje bastante complejo. De hecho, yo, la verdad, hermanos, mi memoria de repente es muy buena y yo no recuerdo que de este pasaje, por todas las iglesias que he pasado, se haya predicado alguna vez. Yo creo que porque los pastores y los misioneros saben muy bien lo que hacen. No quieren enfrentarse a este pasaje, que es tremendo, pero la predicación expositiva nos obliga a pasar por ello. Y eso es lo importante, es lo que tratamos de hacer, hermanos, con temor y temblor. Y decía que iba a poner el parche ante la herida porque, a ver, yo vengo de otra nación, vengo de Cuba. En mi tierra, allá en Cuba, obviamente, tengo muchos conocidos y conocidas que sirven al Señor, incluso son pastoras. Lo que yo espero entonces de esta predicación es que, de la misma manera que quizás yo respeto a las iglesias que tienen este concepto, también las personas que sí tienen el concepto de practicarlo, bueno, pues respeten el mío. Se trata de mutuo respeto en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. Se me había perdido otra vez el archivo, ya lo encontré. Aquí sí. Bien. ¿Estás seguro que es ese? 8 al 15, vuelvo a leer nuevamente, ¿ya? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Señor, es tu palabra, queremos, Señor, darla tal como ella lo indica. Ayúdame, Señor, y también pon en nuestro corazón humildad para recibirla, no solamente con humildad, sino también con gozo en nuestros corazones, porque tu palabra, procede de ti. Señor, ayúdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo envió esta carta a Timoteo con claras instrucciones. Pablo, después de su salida de la cárcel en Roma, recordemos que él estuvo preso en Roma, y justamente el libro de los Hechos termina anunciando que Pablo fue liberado y él, predicó el evangelio libremente, y se entiende que después de esa salida de Roma, de la cárcel, estuvo otra vez haciendo visitas, aunque no está registrado en el libro de los Hechos. Y estuvo haciendo visitas y llegó, por favor. Entonces, después de esa visita, el apóstol Pablo llega nuevamente a la iglesia de Éfeso y allí se entera de... el apóstol Pablo estuvo 3 años allí en esa iglesia, en Éfeso, y allí se entera de la situación espiritual y doctrinal que está viviendo la iglesia en Éfeso. ¿Okay? Bueno, él continúa viaje hacia Macedonia, hacia lo que forma parte hoy día de Europa, ¿no? Más al norte. Y allí en Éfeso deja a su colaborador, uno de sus colaboradores, Timoteo. Tuvo varios colaboradores, pero uno de ellos fue Timoteo.
y lo deja allí a cargo de la iglesia para que enfrente toda aquella situación que estaba viviendo la iglesia, doctrinal, de enseñanza, de vida cristiana, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra allí Pablo? Se encuentra que la iglesia se había desviado a falsas enseñanzas, a fábulas, se había surgido líderes que no tenían buen testimonio, a falsos maestros, y no solamente era la enseñanza, el problema también era el estilo de vida, hermanos, literalmente impío, fuera de las normas y principios divinos. Y fue tan brutal el comportamiento de algunos líderes que lo sacó de la iglesia. Dice Pablo allí en el último pasaje de capítulo 1, lo pudimos ver hace 2 domingos atrás, de los cuales son Himeneo y Alejandro, ¿se acuerdan? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Recordemos que nosotros dijimos que eso, lo entregué a Satanás, era al final que es la expulsión de la iglesia. Al ver esto, el apóstol deja entonces a su fiel Timoteo, y desde cuando ya Pablo está en Macedonia, él escribe esta carta. Me imagino al apóstol Pablo diciendo, dejé a Timoteo allá y allá está, como dicen acá en Chile, está la escoba. Y vamos a tener que dar instrucciones de lo que él tiene que hacer. Entonces escribe esta carta, que es la primera de Timoteo. Ya vimos en el capítulo 1 las enseñanzas dentro de la iglesia, que es una de las cosas que tenían más problemas. Y ahora en el capítulo 2 el apóstol hace énfasis en la adoración en la iglesia. ¿Ya? Y dentro de la adoración lo relacionado con la oración. Como ven ahí, justamente como dice el capítulo 2, al principio en el título, las instrucciones sobre la oración. ¿Okay? Ahora, vamos a leer nuevamente, pero solamente, versículos 1 al 3, esto lo vio Jorge el domingo pasado, que relacionado a esto dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así terminó. Ese fue el pasaje que se usó la semana pasada, donde introducía el tema de la oración, una oración, digamos, evangelística por todos los hombres, para que todos sean salvos, ¿no? Ahora saltamos al verso 8, que es donde comienza nuestro texto para enseñar el día de hoy. En esa línea de enseñanza, el cómo orar, Pablo enfatiza cómo debe ser la conducta tanto de los hombres como de las mujeres dentro de la iglesia, referente a la adoración. ¿Ok? Y el primer punto que quiero destacar es un llamado a una conducta piadosa dentro de la iglesia. Un llamado a una conducta piadosa dentro de la iglesia. Vamos a leer el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Y puse una conducta piadosa porque justamente lo que Pablo está buscando que haga aquí la iglesia, o que de esa manera se comporte. ¿Qué cosa es piedad? Piedad viene siendo, se entiende por una devoción o reverencia a Dios. ¿Ya? Es una devoción, es una reverencia a Dios, es un reconocimiento de lo que Dios es. ¿Ya? Entonces, una conducta piadosa es aquel comportamiento alineado a ese reconocimiento, a dar gloria a Dios, con devoción y reverencia. O sea, si una persona practica la piedad, viene siendo una persona que adora a Dios, que reverencia a Dios, que es devoto a Dios y su vida va alineado a esa devoción. ¿Ok? Ahora, Pablo aquí separa estas conductas entre hombres y mujeres, y como es notorio, dedica mucho más contenido a las mujeres. ¿Por qué será? Bueno, son especiales las de Éfeso. Pero calma, vamos por parte, hermano, vamos por parte.
Una vez más, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los versos anteriores, ya Pablo habla acerca de la oración y podríamos decir de tono evangelístico. Aquí enfatiza la necesidad de orar, pero hace hincapié en cómo debe ser la conducta de aquellos que oran. Hay que orar, pero detrás de esa oración debe haber una conducta para orar, ¿no? Y es importante orar, pero la conducta de los que oran debe ser intachable. Debe haber concordancia entre el tema de la oración y la vida de aquel que ora. Pablo dice, quiero, o sea, ordeno. Podría ser una mejor comprensión. Ordeno, quiero u ordeno que los hombres hagan oraciones, que los hombres oren en todo lugar. Cuando Pablo menciona en todo lugar, se está refiriendo a la asamblea. A la asamblea, esta es la asamblea. ¿Ya? Lugar donde hay varias personas reunidas. Lo que hace alusión que esta enseñanza es precisamente para el culto. Y es importante que tengan esto, el lugar donde a donde se está contextualizando esto. En el culto, para dentro de la congregación, no es para el tiempo a solas que usted tiene en la casa, ¿ya? No es su devocional, esa oración que hace todos los días, no, es dentro de la iglesia. Y aquí a eso se refiere, a todo lugar, a eso, a la congregación, a la iglesia como tal. Ok, la siguiente frase enmarca la conducta ante el orar. No se trata, debo aclarar, de una tendencia a postura, hacerlo así, sino de una actitud del corazón. Dice, levantando, como dice, quiero pues que los hombres ahora en todo lugar, levantando manos santas, levantando manos santas. Lo mismo hizo el pueblo al escuchar la palabra de Dios por medio de Esdras, en el libro de Nehemías, allí también en el Salmo 63, versículo 4. Y en el Salmo 134 también se habla de levantar manos santas, ¿ya? Sin iras ni contiendas. También se menciona allí en esos salmos que mencioné, valga redundancia, que existía esa tendencia o esa, ¿cómo decir? Bueno, costumbre de levantar manos santas hacia el cielo. Ok, esa levantada de manos es una actitud de reverencia ante la grandeza de Dios. Ahora, las manos tienen una enorme importancia en el cuerpo, ¿cierto? Con ellas, por ejemplo, podemos comer, las usamos para comer. Con ellas realizamos nuestros trabajos, nuestros deberes. Con ellas mostramos respeto, afecto, damos la mano, damos un abrazo, etcétera, etcétera. Con ellas hacemos gran parte de nuestro diario vivir. Las manos son muy útiles. Por eso aquí Pablo dice, esas manos que tienen tanto uso, levántalas, pero que sean manos santas. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos a Dios, levanta tus manos, pero que sean, cuando oras, pero que sean manos santas. En otras palabras, si las manos son importantes en nuestra vida, entonces nuestra vida debe ser una vida santa. Es una linda referencia a lo que está diciendo el apóstol aquí. Aquí la palabra santa significa no contaminado. Manos limpias, sin mancha, sin pecaminosidad. Ahora, Pablo aclara, la oración debe hacerse por hombres con manos santas, con manos limpias. Y dice seguidamente, sin ira ni contienda. Usted no debe orar airado. Usted no debe orar airado, ni siendo un contencioso. Pues la maldad en el corazón, a la hora de usted orar, amado hermano, es un estorbo. Es un estorbo. Así lo dijo el salmista en el Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A partir del verso 9,
el apóstol enfoca su carta en la conducta de las mujeres. Dejamos a los hombres ya. Vamos a donde. Vamos a las mujeres, dentro de la iglesia. Algo raro estaba pasando, hermanos. Algo raro estaba pasando con las mujeres en Éfeso, que el apóstol Pablo tuvo que decir a Timoteo, controla también esto. Controla a esas mujeres, por favor. Así de esa manera, ¿no? Bueno, uno de los problemas que pudieron estar pasando es que esas mujeres estaban tomando atribuciones no dadas por Dios. Como ya saben, habían problemas con el liderazgo de la iglesia. Ya, había falsas enseñanzas, había falsos maestros. Parece que también había mujeres que estaban enseñando, como dice 1 Timoteo 4:7, por eso dice fábulas de viejas. Pero no solo era que estaban ocupando funciones que no le correspondían, ni que enseñaban fábulas, sino también que su forma o su conducta no estaba alineada con la vida de humildad, sino que ostentaban con por ejemplo, con sus vestidos, con sus peinados, demostrando un estatus de vida por sobre otras, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme decirle además que no solo aquí se registra una orientación hacia las mujeres, el problema con las mujeres está en toda la carta. En toda la carta, no solamente aquí en este capítulo. En el capítulo 5, por ejemplo, versículo 2, allí habla que las mujeres, yo lo voy mencionando, no lo voy a ir leyendo para ganar tiempo. Habla que las mujeres deben mantener pureza. Al parecer, Pablo señala eso porque había impureza en las mujeres y eso obviamente contaminaba a la iglesia, contaminaba el testimonio de la iglesia. En el verso 6 también del capítulo 5 dice que algunas estaban viviendo en placeres. Lo puede ver allí usted. En el verso 11 del mismo capítulo 5, Pablo dice que hay viudas jóvenes que se rebelaban contra Cristo. Mire las actitudes de estas mujeres. Vivían en impureza, se rebelaban contra Cristo, etcétera, etcétera. Y dice que eran impulsadas por sus deseos. Y en el verso 13 dice además que algunas andaban de casa en casa, miren usted, ociosas, de casa en casa, y dice así literalmente, chismeando, ocupando el tiempo de chisme, dice, hablando lo que no deberían. Y el verso 15 dice que algunas mujeres ya se han apartado en pos de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces las mujeres estaban ahí complicando la cosa en esta iglesia. En el capítulo 2, algunas mujeres estaban trayendo a la adoración dentro de la iglesia conductas indecorosas. ¿Y cómo lo hacían? Con sus peinados ostentosos, con perlas, seguramente con accesorios de oro, con vestidos costosos, etc. Ellas estaban trazando un estilo de vida dentro de la iglesia. Por un lado tienen un comportamiento indecoroso y así vienen a orar y a adorar a Dios. Pablo dice, no, eso no es así. En el capítulo 9, versículo 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y... Quiero saber si están conmigo o ya se han ido. Se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Dice, así mismo es la palabra que empieza ese versículo. Y ese versículo esa palabra es una conexión. Es una frase que conecta el versículo 8. Quiero que los hombres, asimismo las mujeres, está todo relacionado con la conducta dentro del mismo tiempo de adoración en la iglesia, dentro de las iglesias. Asimismo las mujeres, está dirigida a las mujeres. Están teniendo un lugar prioritario en este mandamiento del apóstol Pablo, o en esta enseñanza del apóstol Pablo. Mujeres que se atavíen con ropa decorosa,
podemos imaginar entonces con qué tipo de ropa algunas mujeres se vestían. No encuentro una idea para la época, pero había características. Por ejemplo, había una diferencia entre las mujeres casadas, de bien vivir, y habían unas características entre las mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a la prostitución. Se diferenciaban esas ropas. La palabra atavíen procede del griego cosmeos, o sea, cosmos. Esta palabra se deriva de la que hoy usan las mujeres especialmente para decir cosméticos. ¿Ok? Esa es la palabra, cosmeo. Significa alistarse, prepararse, adecuarse. Muchas de ustedes lo hacen y se ven muy hermosas. A ver si me congratulo un poco. Adecuarse, ¿ya? Pablo le está diciendo a las mujeres, vengan preparadas, vengan adecuadas a la causa o a la casa de adoración. Es un tema a tener cuidado. La ropa en las mujeres siempre debe ser de mucho cuidado, pero detrás de ese llamado de atención, lo que el apóstol busca es una actitud de cuidado, de preparación interior del alma de la mujer. Su ropa es solo una de varias observaciones. Él dice, cuidado con la extravagancia, cuidado si las intenciones al venir a la iglesia es la ostentación, usar ropa costosa. El propósito a venir a la iglesia no debe ser venir a lucir u ostentar, sino a venir a adorar a Dios con decoro, especialmente en el corazón. Verso 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es el propósito. La mujer no debe venir a la iglesia a lucirse. No. No debe venir a la iglesia a lucirse, a darse o a dejarse ver. Míreme cómo me veo. Haciendo tu vestido y a ti como la persona o el centro de las miradas. Cuando a la iglesia debes venir sabiendo que el centro de atención siempre va a ser Dios y su palabra, no nosotros. Entonces Pablo apela a estas mujeres a que obren bien, acorde a mujeres que profesan piedad. Aquí viene la palabra piedad nuevamente, reverencia, devoción a Dios. Si tú eres una mujer que se ha convertido en una mujer piadosa, entonces debes obrar como corresponde a una mujer piadosa. Ven vestida de buenas obras que proceden de una vida que honra a Dios. Dicen que tiene relación con el cómo uno se viste con lo que uno es. Yo lo creo así. Aquí entonces Pablo está hablando que se debe venir a la iglesia con manos limpias, con manos santas, sin ira ni contienda, pero también van a tener cuidado con la apariencia, con la manera en que se visten, con las intenciones de mostrarse, de ser el centro de las miradas, cosa que podría provocar más que un problema, sobre todo a los hombres. La mujer, en resumen, dice Pablo, debe vestir con pudor y modestia. Con pudor y modestia, como resultado de una mujer que honra a Dios y cuya actitud de humildad en el corazón demuestra su real conversión al Señor Jesucristo. Bien, vimos el primer punto. Vamos a ver. Voy a tomar agua antes de empezar el segundo. El primer punto abarcó hasta el verso 10, ¿ya? Y después del 10 va el 13. ¿Ya? Segundo punto. Orden dentro de la iglesia en cuanto a la función
y autoridad de la mujer. Orden dentro de la iglesia en cuanto a la función y autoridad de la mujer. Dice así el 11. La mujer aprenda. Escucho silencio, pero en silencio. Con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora Pablo sigue, amados, enfocado en la mujer. Continúa otra vez con la mujer. Esta vez en sus funciones dentro de la iglesia. Ya no en su apariencia o en su testimonio, sino en sus funciones dentro de la iglesia. Dice, la mujer aprenda en silencio. Estaban reunidos en la iglesia y por ende, la enseñanza, como el día de hoy, es una enseñanza pública, ¿cierto? Dijimos que esto no es del devocional de la casa, es una enseñanza desde el púlpito. Y en ese contexto, estaban en la iglesia, y en ese contexto Dios por medio de Pablo dice, la mujer aprenda. Es lo que dice ahí, ¿cierto? Verso 11, la mujer aprenda. Lo primero que notamos es que la mujer tiene que estar ahí, presente, en ese momento de la enseñanza. Si ustedes pueden creer que no se permitía eso por algunos judaizantes. Bueno, Pablo dice, la mujer aprenda, o sea, tiene que estar ahí, en el culto, recibiendo la enseñanza, presentes, no fuera. Y al parecer esto es ilógico, pero en las iglesias de ese entonces, habían judíos dentro de las iglesias. Y como sabemos, los judíos tenían sus tradiciones, entre ellas, que por ejemplo, en el templo, en los tiempos de Jesús, había un espacio en el templo destinado especialmente ¿a quiénes? ¿Y cómo le llamaban? El patio de las mujeres. Así le llamaban porque hasta ahí llegaban. No podían seguir hacia adelante, hacia donde estaban los hombres adentro. Hasta ahí llegaban las mujeres y llegaban también todo aquel que no era judío. Gentil también podía llegar hasta ahí. Entonces, considerando eso, hasta ahí llegaban esas mujeres, no se perdían todo lo que era la enseñanza, todo lo que se hacía. Ahora, en la iglesia, podría ser que algunos osaran dejar fuera a las mujeres y Pablo les dice, no, ellas pueden estar ahí. Pueden aprender la palabra también. Deben hacerlo, eso sí, en silencio. Sí o sí, la mujer debe ser discipulada, también debe recibir enseñanza. A raíz de lo anterior, de seguro hubieron mujeres que no estuvieron de acuerdo en quedarse fuera y pasaron por alto esa tradición y empezaron a enseñar ellas mismas, ocupando un lugar que no les correspondía. Ellas pasaron de una posición, por ejemplo, de supresión, no se te permite estar acá, a una posición de dominación o una posición dominante. ¿Cómo arreglamos esto? Dijo Pablo. La mujer tiene que aprender también. A los ojos de Dios, desde el Antiguo Testamento, tanto la mujer como el hombre tienen el mismo valor. El mismo valor. No hay diferencia en el hombre y la mujer en cuanto a ello. Ahora bien, sí hay una diferencia en sus funciones. Y así lo presenta el apóstol Pablo. A la mujer dice, aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que debo mencionar, amados y amadas, es que esto marca un patrón bíblico. Cuando digo patrón bíblico, es que este no es un pasaje aislado y que es el único lugar donde lo dice. No es así. En 1 Corintios también lo dice. Y otros pasajes más. Lo que dice Pablo aquí no es que la mujer no pueda hacer nada en la iglesia.
Todo lo contrario. La mujer puede orar, puede cantar, puede enseñar, como se menciona en otros pasajes. Por ejemplo, las mujeres de más experiencia deben enseñar a ¿quiénes? A las mujeres jóvenes, ¿verdad? Pueden enseñar a quienes más, a los niños, al adolescente, pero cuando se trata del culto, que es el contexto de lo que estamos viendo, Dios le dio al hombre esa responsabilidad. Es por eso que usted no ve en la Biblia mujeres, por ejemplo, siendo pastoras o ancianas, aunque hoy día usted dice, pero pastor, ¿cuántas iglesias hay que hay pastoras? Bueno, yo respeto eso, pero la Biblia no enseña eso. Y por ningún lado usted vea pastoras en la Biblia o ancianos o presbíteras y menos mujeres apóstolas. Eso, entre otros detalles, muestra ese patrón bíblico o que procede de la voluntad de Dios o de un orden que Dios estableció. En el verso 12, Pablo, el apóstol, dice que habla por mandato de Dios, dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer debe estar en silencio en la manera de no enseñar públicamente en el contexto del culto, reunión de esa iglesia. Con toda sujeción es no ocupar el lugar que Dios estableció para el hombre. No quiero que entiendan que es un tema de inferioridad. Para nada lo es. No se trata de eso. Es un tema, no es un tema tampoco de ser más inteligente o menos inteligente. Es un tema de orden divino. La palabra permito que aparece allí se usa para referirse a permitir realizar un deseo. Eso es lo que se usa allí en el griego. Cuando se usa esa palabra, permito, es realizar un deseo. En el contexto de este pasaje, Pablo dice, no permito que la mujer haga lo que desea hacer. ¿Se entiende? Enseñar u ocupar una función dada para el hombre. No permito que la mujer haga lo que quiere hacer, enseñar o ocupar algo que al hombre le fue dado. La palabra enseñar puede ser traducida como maestra, persona que enseña, maestra. Ese verbo enseñar está escrito en un infinitivo presente. Es decir, no se trata de una acción casual o local o cultural de la época. Ahí donde es importante ese verbo en ese tiempo. Infinitivo presente. Repito, no se trata de una acción casual, local, temporal, circunstancial o cultural, sino que se considera una acción progresiva, continua, presente. Por ende, podemos entender que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una orientación no solamente para la iglesia de Éfeso, sino para las generaciones siguientes. Tiempo infinito, presente. ¿Ok? La mujer puede enseñar en ciertas circunstancias, como ya mencioné, pero no ocupar una función que Dios no le ha dado dentro del culto. Otro punto a tratar aquí es que dice el apóstol en el verso 12, es que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre. Por ejemplo, la mujer cual Priscila. ¿Conocieron a Priscila? Ahora le va a sonar. ¿Aquila y Priscila? Ok. Pueden enseñar. De hecho, recordemos que Priscila y Aquila, un matrimonio, ¿a quién corrigieron y enseñaron? A Apolos, un gran predicador evangelista, ¿verdad? Y lo corrigieron, según se narra allí en Hechos capítulo 18. Y allí se menciona a ella como que ella participó de esa corrección o de esa enseñanza a ese evangelista. Está allí registrado. Si no, no se lo hubiera considerado, no se lo hubiera mencionado. Hubiesen dicho,
Aquilas enseñó, corrigió a Apolos. No, dice Priscila y Aquilas condujeron a Apolos hacia una mejor enseñanza. Ahora, pueden hacer cosas, sí pueden llamar, por ejemplo, al pastor y decirle algo que tal vez no está correcto, para poner un ejemplo más práctico a la época. Sí pueden hacer crítica constructiva al pastor y a los ancianos de la iglesia, ¿por qué no? Pero eso dicta mucho de ser pastoras o maestras en el culto de adoración. Pablo dice que no pueden tener autoridad sobre los hombres. Sin lugar a duda, Pablo considera que en la iglesia solo la autoridad de los ancianos o pastores es por ellos que después de este capítulo Pablo habla de quiénes. El capítulo 3, ¿de qué habla? ¿El requisito de quiénes? ¿De las pastoras y de las...? No, ¿de quiénes? De los obispos o pastores o ancianos. Nuevamente dice, en cuanto a esa autoridad, estar en silencio. Ya vimos en segundo lugar entonces lo relacionado con la función de las mujeres dentro de la iglesia. Tercer punto, un fundamento teológico del orden establecido. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Ya? Verso 13. Porque Adán fue formado primero, dice el verso 13, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo primero aquí que habla es de creación. Fue formado, después Eva. Adán fue formado primero. Y, amados, y esto nos hace dar a entender de que los roles o las funciones dadas al hombre y a la mujer son distintas, pero además de eso tienen un fundamento creacional, no cultural. Y mucho menos se entiende que Dios está dando ese orden por causa de la caída. Está enfatizando Pablo aquí un orden creacional. El hombre fue primero, después la mujer. Dice además, con relación a la caída, que quien fue engañada no fue Adán, sino ¿quién? Eva. Eva fue engañada, dice ahí el pasaje, verso 13, primero y después Eva, y Adán no fue engañado, verso 14, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pablo no culpa a la mujer, muestra cómo el desorden en los roles abre puertas al engaño. ¿Están entendiendo el por qué está eso ahí? Él está diciendo, de la misma manera que ocurrió en el jardín del Edén, donde la mujer fue engañada, no el hombre. ¿Se incurrió en qué? En transgresión. Entonces, la diferencia de roles, hermanos, no es un castigo. Es parte del diseño divino que Dios estableció. Eva no debió dejar la protección y el liderazgo de Adán. Cuando lo hizo, estuvo sola, estuvo vulnerable y fue justamente engañada. Y no solo eso, Adán, por otro lado, siguió la corriente a Eva. Se completó el desorden. Pablo usó esta historia bíblica para señalar que el orden establecido por Dios hay que respetarlo. Cuando no se respeta el orden establecido por Dios, ocurren transgresiones. Haciendo las cosas como Dios manda, marcharán bien. Cuando no se respetan esos roles o funciones, en cualquier momento podrá llegar el desorden o en sentido literal podría ser el caos. Entonces, ¿hará falta una corrección como la que el apóstol está enseñando en esta carta?
aquí está escrita la instrucción, y sé que a algunos no les gusta, o no les gustará. Se dejarán llevar más por la cultura actual y las corrientes modernas de pensamientos, pero la palabra de Dios es única, y es nuestra guía, y es nuestra autoridad. Por último, el verso 15. Dice, verso 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero pastor, ¿cómo se entiende que ahora la mujer cuando da hijos es salva? Porque podríamos traducirlo literalmente, pero esa no es la interpretación correcta. ¿Ya? Por ningún motivo Pablo está diciendo aquí que la salvación de la mujer es si engendra hijos. No es eso. La salvación sabemos que es solo por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Se acabó. No hay otra cosa, por medio de la fe, en Jesucristo obviamente. Bueno, ¿qué quiso decir entonces Pablo? Esa palabra usada allí significa efectivamente salvación. Después repito, pero se salvará engendrando hijos. El versículo anterior termina diciendo que ella incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Entonces, esa palabra significa eso, salvación, liberación, preservar sin daño. Y para ahora ahora vamos a entender lo que quiso decir Pablo ahí. Eva fue una mujer que transgredió. Fue precursora de la caída de Adán, del hombre. Entonces, la manera que tienen las mujeres de liberarse, de salvarse, de preservarse sin daño, es cuando en su interior se siembra una semilla que luego da vida. No sé si captó la idea. Por un lado, el pecado de Eva trajo ¿qué cosa? Muerte. Eva engañada, transmitió aquello al hombre, hubo la caída, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Muerte. Por otro lado, trae vida cuando engendra hijos, cosa que solo ellas pueden hacer. No solo, amado, es concebir hijos, sino el privilegio de amarlos de una manera entrañable, de cuidarles, de darles su pecho, lo que le alimentará para su crecimiento. De la misma manera es la mujer la que cuida por mayor tiempo de sus hijos. Por lo general así es, ya que el hombre sale a trabajar y muchas veces se olvida hasta que tiene hijos. Muchas veces. Es horas y horas trabajando y es la mujer quien infunde cariño y tiene gran ventaja de enseñar y guiar a sus hijos. Así como Loida y Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo, ¿verdad? Ellas se encargaron de guiar a su hijo a la palabra de Dios. Esa que cambia la vida y transforma el corazón del hombre. Por un lado transgredió, trajo muerte, y por otro lado dice se salvará, o sea, pasará, será liberada de esa carga porque va a dar hijos. Tremendo, va a dar vida. Esa enseñanza, amados, como dice allí el pasaje, siempre va a ser transmitida en fe, en amor, en santificación, con modestia, o sea, con humildad. La actitud de la mujer, está diciendo el apóstol Pablo aquí, en respuesta a lo que Dios ha establecido, es una actitud de modestia, de humildad, de sujeción. Porque Dios así lo dice. Conclusiones. Vivir la belleza del orden de Dios. La iglesia refleja a Cristo cuando hombres y mujeres ejercen sus roles dados por Dios. Que cada uno cumpla sus roles y sus funciones. 2. El orden bíblico no es una opresión o una injusticia, es una armonía. 3. La verdadera adoración empieza con corazones limpios, vidas santas
y un espíritu enseñable. Para los hombres, creo que para todos, evitar la ira y la división. Ser líderes espirituales que oran y viven en santidad. Para las mujeres, cultiven la belleza interior, no la ostentación externa. Buenas obras y un espíritu dócil que refleja modestia. Servir en los muchos ministerios permitidos y necesarios en la iglesia. Y para toda la iglesia, todos debemos someternos al diseño dado por Dios, porque eso trae gozo, trae orden y trae testimonio a todo el mundo. Amén. Señor, bendice tu palabra y que el día de hoy, Señor, sea tú reconocido como el Dios que sabe todas las cosas, como un Dios sabio, y que nadie, Señor, pueda dejar de reconocer tu grandeza, tu justicia, tu misericordia y tu amor. Ruego, Dios mío, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a confiar en tu palabra y nos ayudes a someternos a ella. Ruego tu bendición en el nombre de Jesús para la iglesia. Gracias por Jesucristo. Gracias por el amor tan grande que tienes por nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados.